Hola, ¿qué tal? Estamos dentro de la unidad que se llama Aplicaciones de la Integral y vamos a revisar ahora cómo calcular volúmenes de sólidos de revolución. ¿Cómo se genera esto? Si yo tengo una región plana y lo hago girar en torno a uno de los ejes, en este caso al eje X, justo a 360 grados el giro completo, me está generando lo que es un sólido de revolución. La palabra revolución significa eso, giro. Y entonces, para calcular estos volúmenes de sólidos de revolución, es muy importante que conozcamos cuál es esta área de esta región, puesto que es la que me está marcando cómo se va a generar esa figura en volumen. Y no solamente conocer esa área, sino el eje que se va a utilizar como punto de giro, porque puede ser en este caso el eje X y en otras ocasiones podría generarse con el eje Y, ese sólido de revolución. Y vamos a observar que existen dos métodos. Voy a empezar por el método de los discos y me voy a apoyar en esta parte que son los dibujos. Si yo tengo justo una área de una región plana que se genera con dos límites de integración desde A hasta B, la parte de abajo, que es la base, es el eje X. La parte de arriba es la gráfica de la función. Y cierro esa región entonces con dos rectas verticales que van en x igual a A y x igual B. Y estoy entonces por la parte de arriba del eje X, ¿de acuerdo? Y si esto lo empiezo a girar, voy a tomar nada más una partecita, un corte aquí, y si lo empiezo a girar esta corte, como si fuera una rebanadita, me está entonces generando lo que se conoce como un disco. Imagínenselo esto en 360 grados, si tomo una rebanada y la giro, justo es el efecto de un disco, ¿sí? Y si yo voy tomando cada uno de estas rebanaditas y me las llevo desde A hasta B, pues entonces ya estoy generando, ¿qué? Lo que se llama el sólido de revolución y está trabajado desde dónde? Desde el límite A hasta el límite B, desde A hasta B. Y entonces tengo esta figura que ya la tengo en volumen. Y eso es lo que se conoce como el sólido de revolución. Ahora, ¿cómo calcular el volumen del sólido de revolución? Dice, el volumen de un elemento circular recto o un disco de radio R y altura H es que esta fórmula es de la primaria y justo es el volumen manejado como área de la base por altura. El área de la base, yo lo que estoy entendiendo es que a la hora de hacer el giro, si yo observo de lado, eso es un círculo. Entonces, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Y la altura que se está generando es entonces el tamaño de dónde a dónde estoy, desde A hasta B. Aquí, ayudándome de esta figurita, puedo observar entonces que si estoy generando este movimiento, cada uno de los discos me está teniendo como área del disco pi por radio al cuadrado, porque es un círculo. Y la altura de este, que sería el sólido de revolución, nada más que aquí no lo veo como altura, lo veo como ancho, ¿sí? Pero realmente es una altura, son los límites, miren, desde A hasta B. Por eso entonces, esto es muy interesante, porque desde el punto de vista del cálculo integral, el volumen de revolución se calcula así, como la integral definida desde A hasta B de el área de esa región plana. Pero esa área, ¿quién me la da? Me la da un círculo que se forma al girar 360 grados. Por lo tanto, esta área la trabajo ¿con quién? Con pi por radio al cuadrado. La pi es una constante que sale y me queda nada más aquí r cuadrada.
quién es esta R? Pues es bien interesante, fíjense, porque esa R es el radio que estoy teniendo para formar entonces esta figura. ¿Y quién me está dando ese radio? Pues justo la función. Entonces, este radio lo voy a trabajar cambiándolo por la función, que es quien me da la figura de ese sólido de revolución, pero sin olvidar que está al cuadrado. Entonces, en el método de los discos, ¿qué tengo? Esta fórmula encuadrada, que siempre que quiero saber un volumen de un sólido de revolución es pi, la integral desde A hasta B, de la f de x, que es la función que trabaja como radio, elevado al cuadrado. Y aquí está el ejemplo. Obtener el sólido de revolución formado haciendo girar la región limitada por las gráficas. Me están dando y igual a raíz de x, y igual 0, x igual a 4 y en torno al eje x. Voy a girar en torno a x. Esto es mis datos. Ahora empiezo. ¿A quién voy a igualar? A las dos y's. Esto ya lo sé. Igualo a las dos y's y encuentro entonces que mi x1 se llama 0. Y qué bueno, porque ya me habían dado entonces desde el principio mi x2. Ya tengo x1 y x2 que me va a permitir trabajar ¿con quién? Con mi tabulación. Aquí me estoy apoyando en lo aprendido anteriormente. Y si yo tabulo, encuentro que estas cantidades me sirven para entonces graficar. Y voy a graficar esta función. ¿Y desde dónde? Pues justo desde 0 hasta 4. Que girando en torno al eje X se está formando una especie de campanita. Y hay una entonces reflexión de esto con respecto al eje X a la parte de abajo. Y entonces ahí está mi sólido. Aquí necesito utilizar su imaginación para que ubiquen esto en volumen y encontrar el volumen, lo interior de esta especie de campanita que se ha formado. Y entonces, pues ya, utilizando la fórmula, sustituyo. Esta es la fórmula, desde donde de mis límites en x, porque estoy integrando con respecto a x, porque está girando con respecto al eje x, por lo tanto sustituyo la función y igual a x cuadrada, pero está al cuadrado, cuidado. Entonces, trabajando esto algebraicamente, me queda la x limpia, integro, trabajo teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Y encuentro que esta parte se anula por el 0 de aquí y acabo de encontrar que son 16 pi sobre 2, equivalentes a 8 pi, que lo manejo así por ser un término, pi, lo quiero manejar en valor exacto, y como ya se llama volumen, ahora no son us cuadradas, ahora son us cúbicas, ¿sí? Ahora, voy a ver otro ejemplo, pero ahora con respecto a girar en torno al eje Y, ¿sí? Encontrar el volumen del sólido generado por la rotación de la región limitada, por las curvas y igual x cúbica, el eje y igual 3, y está girando en torno al eje Y. Hemos de darnos cuenta que cuando giro en torno al eje X y en torno al eje Y, esta región, en el ejemplo anterior y en este, está unida, está pegada, ¿sí? Al eje de las Y's. Igualo, entonces, ahora Y igual a X cúbica con Y igual 3 y encuentro que esta X se llama 1.44. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a tabular. ¿Desde dónde? Desde 0, ¿sí? Hasta 1.44. Y realmente lo que me estoy fijando aquí es que, ¿de dónde sale esta tabulación? Cuidado, cuando trabajo con el eje Y, hay que tomar en cuenta que voy ahora a integrar con respecto al eje Y. Miren cómo se modifica la fórmula. Cuando giro en torno a Y, voy a integrar con respecto a y por lo tanto mi función tiene que estar con respecto a la Y. Voy a despejar. ¿A quién despejo? A la gráfica que me está dando esta función, ahora dejando la X limpia para que yo pueda trabajar con la raíz cúbica de la Y, ¿sí? Y fíjense que ahora, a la hora de tabular, lo que voy a trabajar es
Si meto aquí adentro, este 0 es 0, si meto el 1 aquí, pero cuando meto justo la raíz de 3 aquí adentro, encuentro este valor que es el que me están diciendo que ahora me queda como límite. Entonces, este valor tiene que coincidir con esto. Y cuando yo grafico, ubico que y igual a x cúbica es esta curva de aquí, ¿sí? El eje y es esta vertical, la recta y igual 3 es una recta horizontal que me está permitiendo entonces cerrar el área. El área se cierra con esta recta horizontal, que es y igual 3, el eje de las y y lo que es esta, que es la función y igual x cúbica. Para sustituir esta fórmula, entonces es necesario despejar. Como integro con respecto a y, trabajo la función despejada. Aquí tiene que haber una y. Y sorpresa, cuidado. Si estoy integrando con respecto a y, los límites de integración que tengo que trabajar ahora son con respecto a qué? Con respecto a y, no con respecto a x. Por eso trabajo desde 0 hasta 3. La integral se queda con respecto a la y, integro, trabajo algebraicamente con teorema sustituyendo con teorema fundamental del cálculo y encontrando entonces que mi área se llama 3.74 porque trabajo con la parte numérica y el pi normalmente se queda ahí planteado. Lo correcto es este pi no dejarlo adelante como viene aquí, sino por eso le pusimos ahí una tachita, ¿sí? Y mejor manejarlo después de el número, ¿de acuerdo? ¿Por qué es método de los discos? Porque estoy trabajando pegada a los ejes ese sólido de revolución. Vamos a seguir trabajando para entender rápidamente la diferencia entre un método y el otro, justo con el siguiente que se llama el método de los anillos, rondanas, arandelas o rodajas. Depende del libro que consulten, es el nombre que le dan. Pero siempre este método me da la idea, sea un anillo, una rondana, una arandela, una rodaja, que tengo un hueco, un hoyo. Yo cuando explico esto, tomo este anillo y si veo el anillo, entonces tiene que un hoyo, un agujero. Entonces, eso es muy importante entenderlo. El método de los anillos me está generando entonces ahora en el giro un hoyo, un agujero. Cosa que aquí en el giro, fíjense, cuando yo formo este sólido de revolución, ¿qué está pasando? Pues no tengo ningún agujero aquí en medio. Pero ahora lo estoy entendiendo entonces como que, como tengo una función para arriba, una función por abajo, que en el momento de girar alrededor del eje X, me está generando en esta zona de aquí un hoyo. Por eso también a este método le llaman el método de la envoltura, ¿sí? Entonces, la envoltura, ¿quién me lo está dando? La parte de afuera, que es la función, ¿sí? Y aquí adentro me está generando, le voy a poner aquí una tachita, esto me está generando, no sería la cáscara, más bien la envoltura sería la cáscara y aquí sería el agujero. Vamos a corregirle aquí, ¿sí? Entonces sería la cáscara o la envoltura menos el agujero. Por eso miren la fórmula ahora. Es el mismo planteamiento trabajando con pi porque se está generando ese círculo que es el área del círculo, pero ahora es la de afuera al cuadrado menos la de adentro, ¿sí? También al cuadrado. Yo le pondría aquí que sería aquí es más, de hecho aquí dice, es el volumen del disco, que es lo de afuera, menos el volumen del agujero, ¿sí? Aplicando esto, tendría que yo darme cuenta quién me queda por fuera y quién me queda por dentro. Y voy a observar el ejemplo, ¿sí? Aquí están ya los dos ejemplos, que cuando yo trabajo entonces obtener el volumen del sólido formado haciendo girar la región limitada por estas dos gráficas y me están dando estos dos elementos. Fíjense, ya me están dando mi X1 y mi X2.
alrededor del eje X. Uy, buenísimas noticias. Ya no tengo que igualar estas dos. ¿Por qué? Porque me están dando X1 y X2. Tabulo una, tabulo la otra y encuentro que son dos rectas, ¿sí? Una más hacia arriba que la otra. Y lo que voy a observar es esto, que cuando yo giro en torno al eje X, aquí está el giro, observo que se me va a formar ahora, entonces aquí se me va a generar lo que se conoce como el agujero, un hoyo. Y entonces de esto, de aquí no me dijeron aplica el método de los discos o aplica el método de los anillos. Yo tengo que verificar cuál es el que está trabajando. Entonces, ¿qué va a hacer? Quien me está generando la envoltura es la de aquí arriba, que se llama esta gráfica de X más 2. Quien me está generando el hoyito en esta parte de aquí es la de abajo, que es Y igual X. Por lo tanto, es la cáscara, que es esta, ¿sí? La pongo aquí, pero elevada al cuadrado, menos la que me está generando, porque esto si yo lo trabajo hacia aquí abajo, me estaría quedando algo así, ¿sí? Entonces, lo que me está generando el agujero es este elemento. Por lo tanto, sería, voy a borrar para que no se vea ya haciendo esta explicación, sería, como si fuera un conito, ¿de acuerdo? Y entonces es la de afuera, que es la cáscara, menos la que me genera el agujero, pero que no se nos olviden que están al cuadrado. Hago mi álgebra y fijándome que como estoy girando alrededor del eje X, mis límites están en X, jóvenes, en X, desde 0 hasta 3, ¿sí? Desde 0 hasta 3. Y entonces hago mi álgebra, reduzco términos semejantes, integro, la pi la puedo dejar adelante como una constante, ¿sí? Sustituyo y encuentro entonces que el valor ahora se llama, sustituyendo y quitando lo que no me hace falta, que es esto, ¿sí? Tengo ahora que el volumen del sólido generado es de 30 pis us cúbicas. Cuando giro alrededor del eje X, uso trabajando con las Y's y mis límites en X. Pero cuidado, ahora me están dando estos elementos y me están diciendo, trabaja en torno al eje Y. ¿Cuál sería la instrucción? Obtener el volumen del sólido formado haciendo girar la región limitada por las gráficas, Y igual a raíz de X, Y igual 0, X igual 4, y aquí foquitos rojos. Cuando me dicen Y igual 0, es una recta horizontal, que se llama el eje de las X. Cuando me dicen Y igual 4, es una recta vertical, ¿sí? Y entonces, con la que voy a trabajar es, ¿con quién? Con estas dos, que las dos son Y's, igualo, despejo, y entonces, ¿qué acabo de encontrar? Que uno de mis límites se llama 0 y el otro ya me lo dieron. A la hora de tabular, con esta función, encuentro esta curva, ¿sí? Que fíjense bien, este problema, si yo lo hiciera girando alrededor del eje X, me estaría generando no un anillo, me estaría generando un disco porque estaría pegadito al eje de las X. Pero como me están diciendo, cuidado, gíralo en torno al eje Y, giro en torno al eje Y, y entonces aquí me va a quedar un agujero. Si yo lo girara, aquí mira, me quedaría algo semejante. ¿Y qué estoy observando? Que aquí está mi agujero. Aquí está el agujero. En cambio, en torno al eje X, sería un mismo ejercicio, cambiándole una letra, que es la letra del eje, cambia totalmente de metodología. Entonces, ¿qué está pasando? Como giro alrededor del eje Y, entonces cuidado, tengo que integrar con respecto a Y. Y si yo integro con respecto a Y, ahora no puedo trabajar esta Y igual a raíz de X. La voy a despejar. ¿Cómo se despeja? Una raíz se despeja con un cuadrado. Tengo mi X despejada. Ahora,
¿quién me está dando? Fíjense bien, hay que usar la imaginación. Si estoy girando así, ¿quién me está dando la parte de afuera, la parte de la envoltura, la parte de la cáscara? Esta, miren, esta. Y entonces es la de afuera, que es la cáscara, que ahora esta recta es x igual a 4, elevada al cuadrado, por supuesto, por la fórmula, y le voy a quitar quien me está dando esta forma curvita, que es la del agujero. Le voy a quitar ahora, pero despejada, le voy a quitar esta función que es y cuadrada. Sin olvidar, porque luego se pierden estos elementos, que cada uno va elevado al cuadrado, no olvidándonos que es pi por radio al cuadrado. Y entonces, cuando trabajo con esto, me queda 16 menos y cuarta, pero cuidado también, ¿qué pasa con mis límites? Yo no voy a trabajar los límites de 0 a 4. ¿De dónde voy a trabajar? En los límites en y, porque está teniendo entonces esta altura. Y entonces ahora me voy a los equivalentes. Si estoy trabajando con 0 y 4 en x, ¿con quién estaría trabajando en y? Con 0 y 2. Y efectivamente, la altura de esta figura generada en rotando es de 0 a 2. Por lo tanto, entonces, mis funciones están trabajando con la x despejada para que me queden y's aquí adentro, integro con respecto a y los límites son con respecto a y. Trabajo en la integral, como ya sabemos trabajarla, teorema fundamental del cálculo, como tengo un 0 aquí, toda esta parte de atrás se anula, hago mis operaciones y encuentro entonces que tengo un 128 quintos de pi unidades cúbicas. Este es el volumen del sólido generado girando alrededor alrededor del eje Y, en donde se me generan agujero. Agujero aquí en torno a Y y agujero aquí en torno a X. Muchas gracias.